1984, parte 2, capítulo 1. Estaba a media mañana, y Winston había salido de su cubículo para ir al baño. Una figura solitaria iba hacia él desde otro extremo del pasillo largo y bien iluminado. Era la chica del cabello moreno. Habían pasado 4 días desde la tarde en que se la había encontrado a la puerta de la tienda de objetos de segunda mano. Cuando se acercó, vio que la joven llevaba el brazo derecho en el cabestrillo. Desde lejos no se había dado cuenta, porque la venda era del mismo color que el mono. Probablemente se habría aplastado la mano al voltear uno de los grandes calidoscopios en los que bosquejaban las tramas de las novelas. Era un accidente habitual en el departamento de ficción. Deberían de estar a unos 4 metros cuando la chica tropezó y cayó de bruces. Soltó un agudo grito de dolor. Debía de haber caído sobre el brazo malherido. Winston se paró en seco. La joven se había puesto de rodillas. Su rostro había adquirido un tono amarillento, lechoso, que contrastaba con sus labios, más rojos que nunca. Tenía los ojos fijos en los suyos, con una expresión implorante que denotaba más temor que dolor. Una extraña emoción se agitó en el corazón de Winston. Delante tenía un enemigo que estaba tratando de destruirlo, y también a un ser humano dolorido, y tal vez con un hueso roto. Instintivamente dio un paso para ir a ayudarla. Al verla caer sobre el brazo vendado, le había parecido sentir su dolor. ¿Te has hecho daño? No es nada, el brazo enseguida estará bien. Le habló con voz temblorosa. De hecho, se había puesto muy pálida. ¿No te ha roto nada? No, estoy bien, solo me ha dolido un momento. Alargó la mano que tenía libre, y Winston le ayudó a levantarse. Había recobrado un poco el color y parecía estar mucho mejor. No ha sido nada, repitió escuetamente. Me he golpeado un poco la muñeca. Gracias, camarada. Y con esas palabras, siguió su camino tan deprisa, como si de verdad no hubiera pasado nada. El incidente debía de haber durado menos de medio minuto. No dejar que tu rostro traicionara tus sentimientos era una costumbre que se había convertido casi en un instinto. Y en cualquier caso, la joven había tropezado justo delante de una telepantalla. No obstante, a Winston le había costado un gran esfuerzo ocultar su sorpresa, porque en los 2 o 3 segundos en que había ayudado a levantarse a la chica, ella le había deslizado algo en la mano. No había la menor duda de que lo había hecho a propósito. Era algo pequeño y plano. Al pasar por la puerta de los servicios, se lo guardó en el bolsillo y lo tocó con la punta de los dedos. Era un trozo de papel doblado en forma de cuadrado. De pie, ante el urinario, se las arregló para despegarlo en el interior del bolsillo. Era evidente que debía de haber alguna especie de mensaje escrito en él. Por un momento, estuvo tentado de entrar en uno de los váteres y leerlo allí mismo. Pero eso habría sido una auténtica locura. No había sitio que las telepantallas vigilaran con más atención. Volvió a su cubículo, se sentó, dejó el trozo de papel con los demás que había sobre la mesa. Se puso las gafas y acercó el habla escribe. 5 minutos. 5 minutos como mucho, se dijo. El corazón parecía a punto de salírsele del pecho. Por suerte, el trabajo que estaba haciendo era mera rutina. La rectificación de una larga lista de cifras que no requería demasiada atención. Lo que hubiese escrito en el papel tenía que tener, por fuerza, un significado político. Solo se le ocurrían 2 posibilidades. Una, la más probable, era que, tal como él se temía, la joven fuese un agente de la policía del pensamiento. Ignoraba qué razón podía tener la policía del pensamiento
para entregar así sus mensajes, pero tal vez tuviese sus motivos. Lo que había escrito en el papel podía ser una amenaza, una convocatoria, una orden de suicidarse, algún tipo de trampa. Pero había otra posibilidad, que seguía estando ahí, por más que él tratara de descartarla, por descabellada. Consistía en que el mensaje no procediera después de todo de la policía del pensamiento, sino de algún tipo de organización clandestina. Tal vez existiera la hermandad. Quizá la chica formase parte de ella. Sin duda, la idea era absurda, pero se le había ocurrido en el preciso instante en que notó el trozo de papel en la mano. Hasta pasados un par de minutos, no se le había ocurrido la otra explicación más probable. Incluso ahora, por más que su intelecto le dijera que el mensaje posiblemente significara su muerte, seguía sin creerlo, y conservaba una absurda esperanza. El corazón le latía a toda prisa, y tuvo que hacer un esfuerzo para que no le temblara la voz, mientras dictaba las cifras en el habla-escribe. Enrolló el fajo de papeles ya corregido, y lo introdujo en el tubo neumático. Habían pasado 8 minutos. Volvió a ajustarse las gafas en la nariz. Suspiró y se acercó al siguiente fajo de hojas, con el trozo de papel encima. Lo alisó. En él estaba escrito con letra grande e informe: "Te quiero". Durante varios segundos se quedó tan perplejo que ni siquiera se le ocurrió arrojar aquella prueba incriminatoria al agujero de la memoria. Cuando lo hizo, y por más que sabía muy bien el peligro de demostrar demasiado interés, no resistió la tentación de leerlo una vez más, aunque fuese solo para asegurarse de que las palabras seguían allí. El resto de la mañana tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguir trabajando. Peor aún que tener que concentrarse en una serie de ocupaciones engorrosas era la necesidad de ocultar su nerviosismo ante la telepantalla. Sintió como si le ardiera el estómago. El almuerzo en el comedor abarrotado y ruidoso fue un tormento. Había tenido la esperanza de quedarse solo un rato a la hora de comer, pero la mala suerte quiso que el imbécil de Parsons se quedara a su lado. El olor acre de su sudor casi superaba el aroma metálico del estofado, y no paró de hablar de los preparativos para la Semana del Odio. Estaba particularmente entusiasmado con un busto de cartón piedra del hermano mayor, de 2 metros de anchura, que estaba haciendo la tropa de los espías a la que pertenecía su hija. Lo más irritante era que entre la confusión de las voces de Winston apenas podía oír lo que decía Parsons, y tenía que pedirle constantemente que repitiera sus fatuos comentarios. Por un instante vislumbró a la joven morena, que se había sentado en una mesa con otras 2 chicas al otro lado de la sala. Dio la impresión de no haberle visto, y Winston no volvió a mirar en aquella dirección. La tarde se le hizo más llevadera. Justo después de comer, llegó un trabajo difícil y delicado que le tendría ocupado varias horas y le obligaría a dejar de lado todo lo demás. Consistía en falsificar una serie de informes de producción de hacía 2 años para desacreditar un prominente miembro del partido interior que estaba bajo sospecha. Era precisamente lo que mejor se le daba a Winston, y durante más de 2 horas logró quitarse de la cabeza a aquella chica. Luego volvió a recordar su rostro y a sentir un insoportable deseo de estar solo. Hasta que no pudiera estar solo, le resultaría imposible pensar con calma en lo sucedido. Esa noche tenía que asistir al centro comunitario. Devoró otra comida insípida en el comedor. Se apresuró a ir al centro. Participó en la solemne estupidez de un grupo de discusión.
Jugó 2 partidas de tenis de mesa, bebió varios vasos de ginebra y se sentó media hora a escuchar su confesión titulada El Socin y su relación con el ajedrez. Su alma se retorcía de aburrimiento, pero por una vez no sintió el impulso de saltarse la tarde en el centro. Al ver la palabra "te quiero", su deseo de continuar con vida había aumentado, y de pronto le pareció una tontería correr riesgos, hasta las 23 horas, cuando estuvo en casa y en la cama, y a oscuras, donde uno estaba a salvo, incluso de la telepantalla, con tal de que guardara silencio. No pudo pensar de manera coherente. Lo que había que resolver era un problema físico, como entrar en contacto con la joven y organizar una cita. Había descartado la posibilidad de que pudiera estar teniéndole una trampa. Sabía que no era así, por el inconfundible nerviosismo de la chica cuando le pasó la nota. Era evidente que estaba asustadísima, y no era para menos. Tampoco se le pasó por la cabeza la idea de rechazarla. Apenas 5 días antes, había considerado la idea de aplastarle el cráneo con un adoquín, pero eso carecía de importancia. Imaginó su cuerpo joven y desnudo, tal como lo había visto en su sueño. Le había tomado por un idiota como los demás, con la cabeza llena de odios y mentira, y el vientre gélido. Lo dominó una especie de fiebre, al pensar que podía perderla, y que ese cuerpo blanco y juvenil podía escapársele de entre los dedos. Su mayor preocupación era que cambiara de opinión, si no se ponía en contacto con ella cuanto antes. Pero la dificultad física de verla era enorme. Era como intentar mover una ficha de ajedrez después de un jaque mate. Mirases donde mirases, había una telepantalla. En realidad, todas las maneras de comunicarse con ella se le habían ocurrido 5 minutos después de leer la nota. Pero ahora, con tiempo para pensar, lo repasó uno por uno, como si fuese dejando herramientas sobre una mesa. Obviamente, el encuentro que había tenido esa mañana no podía repetirse. Si la joven hubiese trabajado en el departamento de archivos, habría sido relativamente fácil, pero Winston solo tenía una idea muy vaga de en qué parte del edificio se encontraba el departamento de ficción, y carecía de una excusa para ir. De haber sabido dónde vivía la joven y a qué hora terminaba el trabajo, podría habérselas arreglado para coincidir con ella al volver a casa. Pero tratar de seguirla no era prudente, porque implicaría tener que esperarla a la salida del ministerio, lo cual llamaría sin duda la atención. En cuanto a enviarle una carta por correo, estaba descartado, por una rutina que ni siquiera era secreta. Todas las cartas se habían en tránsito. De hecho, muy poca gente escribía cartas. Para los mensajes que había que enviar de vez en cuando, tenían tarjetas postales con listas de frases impresas, de las que uno tachaba las que no valían. En cualquier caso, no sabía cómo se llamaba la chica, y menos aún sus señas. Por fin, decidió que el sitio más seguro era el comedor. Si pudiera coincidir con ella a solas en una mesa en el centro de la sala, no demasiado cerca de la telepantalla, y entre el murmullo de las voces y esas condiciones se mantuvieran, digamos, 30 segundos, sería posible intercambiar unas palabras. Después de aquello transcurrió una semana en la que la vida fue como un sueño agitado. Al día siguiente, la joven apareció en el comedor cuando él se levantaba para irse. Presumiblemente, le habían cambiado a un turno posterior. Se cruzaron sin mirarse. Un día más tarde, la joven se presentó a la hora de siempre, pero acompañada de otras 3 chicas, y se sentó justo debajo de una telepantalla. Luego pasaron 3 días horribles en las que no hizo acto de aparición. El cuerpo y la imaginación de Winston
parecían aquejados de una sensibilidad insoportable, una especie de transparencia que hacía que cada movimiento, cada sonido, cada contacto y cada palabra que tenía que pronunciar o escuchar fuesen un auténtico suplicio. Ni siquiera dormido podía liberarse del todo de su recuerdo. En todos esos días no abrió el diario. Su único alivio era su trabajo, con el que a veces podía olvidar 10 minutos seguidos. No tenía ni la menor idea de qué podía haberle ocurrido. No había manera de averiguarlo. Podía haber sido vaporizada, podía haberse suicidado, podían haberla trasladado a la otra punta de Oceanía. Y lo peor, y lo más probable, podía haber cambiado de opinión y decidido esquivarle. Al día siguiente reapareció. Le habían quitado el cabestrillo y tenía una tirita en la muñeca. El alivio de verla fue tan grande que no resistió la tentación de mirarla directamente varios segundos. Al día siguiente, faltó muy poco para que le hablara. Cuando Winston entró en el comedor, la encontró sentada a una mesa lejos de la pared y totalmente sola. Era pronto y la sala no estaba muy llena. La cola avanzó hasta que llegó casi al mostrador. Luego se detuvo un par de minutos, porque alguien se quejó de no haber recibido su tableta de sacarina. Pero la chica seguía sola cuando Winston cogió su bandeja y se dirigió hacia su mesa. Fue hacia ella con naturalidad, como si buscara sitio en alguna mesa detrás de ella. Se hallaba a unos 3 metros de ella. Solo le hacía falta 2 segundos. En ese momento una voz gritó a sus espaldas: «Smith». Fingió no haberlo oído. «Smith», repitió la voz más alta. Ya no tenía remedio. Se volvió. Un joven rubio, de gesto estúpido, llamado Wilshire, a quien apenas conocía, estaba invitando muy sonriente a ocupar un sitio vacío en su mesa. No era seguro rehusar. Después de que lo hubiera reconocido, no podía ir a sentarse a una mesa con una joven. Era demasiado evidente. Se sentó con una sonrisa amistosa. El joven rubio y estúpido le miraba arrobado. Winston tuvo una alucinación en la que se veía clavándole un pico en la cara. La mesa de la chica se llenó al cabo de unos minutos. Pero sin duda, tenía que haber visto que iba hacia ella, y tal vez hubiese comprendido sus intenciones. Al día siguiente, Winston se aseguró de llegar pronto al comedor. Efectivamente, le encontró sentado a la mesa, más o menos en el mismo sitio, y otra vez sola. La persona que tenía delante en la cola era un hombrecillo menudo, de movimientos rápidos, como un escarabajo, de rostro inexpresivo y ojos suspicaces. Cuando Winston se apartó del mostrador con la bandeja, vio que el hombrecillo iba directo hacia la mesa de la chica. Otra vez se vinieron abajo sus esperanzas. Había un sitio vacío en una mesa un poco más allá, pero algo en la apariencia del hombrecillo le dio a entender que optaría por la comodidad de la mesa más despejada. Con el corazón helado, Winston le siguió. Todo sería inútil, a menos que pudiese estar con la chica a solas. En ese momento se oyó un gran estrépito. El hombrecillo estaba en el suelo a gatas. La bandeja había salido volando y había 2 charcos de sopa y café en el suelo. Luego se puso de pie y le echó una mirada torva, pues evidentemente sospechaba que le habían hecho la zancadilla. Pero todo acabó bien. 5 minutos después, con el corazón acelerado, Winston se sentó en la mesa de la joven. No la miró, sacó las cosas de la bandeja y empezó a comer. La clave estaba en hablar enseguida, antes que llegase nadie más, pero le dominó un terrible temor. Había pasado una semana desde que se había puesto en contacto con él. Podía haber cambiado de idea. Es más, seguro que había cambiado de idea. Era posible que aquel asunto acabara bien.
Cosas así no ocurrían en la vida real. Y muy probablemente no le hubiese dicho nada si en ese momento no hubiera visto a Ampleforth, el poeta de las orejas peludas, que vagaba sin mucho entusiasmo por la sala con una bandeja, en busca de un sitio donde sentarse. A su manera, Ampleforth sentía cierto afecto por Winston, y sin duda se sentaría a su mesa si llegaba a verle. Apenas tenía un minuto para actuar. Tanto Winston como la joven estaban comiendo como si tal cosa. La comida era un estofado agudo. En realidad una sopa, con judías. Con un leve murmullo, Winston empezó a hablar. Ninguno de los dos movió la cabeza. Siguieron engullendo aquel aguachile, y entre cucharada y cucharada intercambiaron las palabras necesarias, en voz baja e inexpresiva. ¿A qué hora sales del trabajo? A las 18:30. ¿Dónde podemos vernos? En la Plaza de la Victoria, cerca del monumento. Está lleno de telepantalla. En mitad de la multitud da igual. ¿Alguna señal? No. No te acerques hasta que me vea rodeada de gente. Y no me mires. Solo sígueme de cerca. ¿A qué hora? A las 19 horas. De acuerdo. Ampleforth no vio a Winston y se sentó en otra mesa. No volvieron a hablar, y dentro de lo posible para dos personas sentadas en lados opuestos de la misma mesa, no se miraron. La joven terminó deprisa su comida y se marchó, mientras Winston se quedaba a fumar un cigarrillo. Winston llegó a la Plaza de la Victoria antes de la hora señalada. Estuvo deambulando en torno a la base de la enorme columna, estriada en lo alto de la cual la estatua del hermano mayor miraba al sur, hacia los cielos donde había vencido a la aviación de Eurasia, de Asia, hasta hacía unos pocos años. En la batalla de la Franja Aérea 1, en la calle de enfrente, había una estatua de un hombre a caballo, que se suponía que representaba a Oliver Cromwell. 5 minutos después de la hora señalada, la chica seguía sin aparecer. Una vez más, le sobrecogió aquel terrible temor. No iría. Había cambiado la idea. Anduvo despacio hacia el lado norte de la plaza y sintió un vago placer al identificar la iglesia de San Martín, cuyas campanas, cuando aún las tenía, habían tañido, diciendo: «Me debes 3 peñiques». Luego vio a la chica al pie del monumento, leyendo o fingiendo leer un cartel que ascendía en espiral por la columna. No era seguro de acercarse hasta que hubiese más gente. Había telepantallas en torno al pedimiento. Sin embargo, en ese momento se oyó el estruendo de unos gritos y el zumbido de varios vehículos pasando a la izquierda de la plaza. De pronto todo el mundo echó a correr. La chica rodeó con agilidad los leones de la base del monumento y se unió a la multitud. Winston la siguió. Mientras corría, entendió, por lo que gritaban algunos, que estaba pasando un convoy de prisioneros euroasiáticos. Una nutrida muchedumbre bloqueaba ya el lado sur de la plaza. Winston, que en situación normal era de lo que se alejaba de cualquier aglomeración, empujó y se abrió paso a codazos hacia el centro de la turba. Pronto llegó cerca de la joven, pero encontró el camino bloqueado por un gigantesco prole y una mujer casi igual de grande que él, probablemente su mujer, que parecían formar un impenetrable muro de carne. Winston se escurrió para ponerse de lado y con un violento empujón se las arregló para pasar el hombro entre ellos. Por un momento tuvo la sensación de que las 2 musculosas caderas entre las que se había colado con tantos sudores acabarían reduciéndolo a pulpa. Llegó al lado de la chica. Estaban hombro con hombro, mirando fijamente hacia adelante. Una larga fila de camiones, con guardias, de gesto pétreo, armados con fusiles ametralladoras, en cada esquina, circulaban despacio por la calle. En los camiones había sentado muy apretados varios hombrecillos de tez amarilla, con raídos uniformes de color verdoso. Sus tristes ojos
Sus tristes rostros, de rasgo asiático, miraban sin curiosidad por el costado de los camiones. En ocasiones, cuando uno de los camiones pasaba por un bache, se oía un tintineo metálico. Todos los prisioneros llevaban grilletes. Un camión tras otro fueron pasando los rostros tristes. Winston era consciente de su presencia, pero solo de manera interrumpida. El hombro de la joven y su brazo derecho hasta el codo se apretaban contra los suyos. Su mejilla estaba tan cerca que casi notaba su calor. La joven tomó de inmediato las riendas de la situación, igual que había hecho en el comedor. Empezó a hablar con la misma voz inexpresiva que antes, sin apenas mover los labios, con un murmullo que tapaba el ruido de las voces y los camiones. ¿Me oyes? Sí. ¿Puedes arreglártelas para tener libre la tarde del domingo? Sí. Pues escucha con atención. Tienes que recordar esto. Ve a la estación de Paddington. Con una especie de precisión militar que le dejó perplejo, bosquejó la ruta que debía seguir. Un viaje de media hora en tren, girar a la izquierda al salir de la estación, seguir 2 kilómetros la carretera, una puerta a la que se faltaba la barra de arriba, un sendero por el campo, una pista cubierta de hierba, un sendero entre los arbustos, un árbol caído y cubierto de musgo. Era como si estuviera un mapa en la cabeza. ¿Lo recordarás?, murmuró para acabar. Sí. Gira a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda. Recuerda que a la puerta le falta la barrera de arriba. Sí, ¿a qué hora? Eso de las 15. Lo mejor te toca esperar. Llegaré por otro camino. ¿Seguro que te acordarás? Sí. Pues aléjate de mí lo antes posible. No hacía falta que se lo dijera, pero de momento no pudieron librarse de la multitud. Los camiones seguían pasando. La gente continuaba mirándolos boquiabiertos e insaciable. Al principio se había oído silbidos y abucheos, pues eran solo los miembros del partido que vienen entre la muchedumbre, y cesaron pronto. La emoción predominante era sencillamente la curiosidad. Los extranjeros, pues en de Eurasia o desde Asia, era como un animal desconocido. Literalmente no se les veía más que como prisioneros. E incluso así, solo llegaban uno a vislumbrarlos un instante. Nadie sabía qué era de ellos después, parte de los pocos los que ahorcaban por criminales de guerra. Los demás sencillamente desaparecían, tal vez en los campos de trabajos forzados. Los rostros redondos y asiáticos habían dado paso a caras de riesgo más europeos. Habían dado paso a caras de rasgo más europeos, sucios, barbudos y agotados. Por encima de pómulos cubiertos de barba, unos ojos miraban a Winston, a veces con una extraña intensidad, y luego se desviaban. El convoy estaba llegando a su fin. En el último camión vi un anciano cuyo rostro era una masa de cabello cano, de pie con las muñecas cruzadas delante, como si estuviese acostumbrado a llevarlas atadas. Casi había llegado el momento de que Winston y la chica se separaran, pero en el último instante, cuando todavía estaban oprimidos por la multitud, su mano buscó la de él y le dio un breve apretón. No debió de durar más de 10 segundos, y sin embargo, fue como si estuviesen un largo tiempo cogidos de la mano. Winston tuvo tiempo de aprender todos los detalles de su mano. Exploró los largos dedos, las bien contorneadas uñas, la palma endurecida por el trabajo y cubierta de callos, la carne suave por debajo de la muñeca. Después de tocarla, la habría reconocido solo con verla. En ese mismo instante, cayó en que no sabía de qué color eran sus ojos, probablemente castaños, aunque también hay mucha gente morena que tiene los ojos azules. Volver la cabeza para mirarla habría sido una locura inconcebible. Con las manos entrelazadas, invisible entre la muchedumbre, miraron al frente, y en lugar de los ojos de la chica, Winston contempló los del anciano prisionero, que le observaban quejoso
a través del cabello desgreñado.